El arte de dejar ir empieza en ese instante en que sentimos que un ciclo ha terminado. Puede ser una relación, un trabajo o un proyecto de vida. Desde fuera, todo parece estable, desde dentro, la sensación es de desgaste, como si cada día restara un poco de nosotros mismos. Lao Tse escribió: cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Es la certeza de que permanecer ahí significa frenar nuestro propio desarrollo. Carl Jung analizó a fondo este fenómeno. Para él, soltar a tiempo no es egoísmo, es un paso necesario para preservar la salud psíquica y permitir la evolución personal. De hecho, Jung reveló que esto era la clave o secreto para la liberación o la integración total de la psique. En este video vamos a desglosar lo que Jung quiso transmitir sobre el arte de dejar ir, qué ocurre en nuestra mente cuando nos resistimos, cómo identificar el momento adecuado y de qué forma aplicar este conocimiento en la vida diaria, todo con un enfoque práctico y sin rodeos. Por favor, antes de continuar, apóyanos con tu like y suscripción, tu apoyo es de mucha ayuda para el canal. Alejarse de una relación, un trabajo, un entorno familiar o incluso de una identidad construida a lo largo de los años es un proceso complejo, y en muchos casos, doloroso. No se trata únicamente de cortar vínculos visibles, sino de desafiar estructuras internas que se han consolidado con el tiempo. A menudo, estas estructuras incluyen creencias, hábitos y roles que, aunque ya no nos sirven, nos dan la ilusión de estabilidad. El apego emocional es solo una parte del problema. La mente también cuenta con mecanismos de defensa que nos empujan a permanecer en lo conocido, incluso si eso nos perjudica. Desde la perspectiva de Jung, esto se debe a que el inconsciente busca preservar lo familiar como una forma de protección, aunque dicha protección sea contraproducente. Entre las razones que identificó Jung para explicar por qué permanecemos donde ya no crecemos, destacan: el miedo a la soledad es una confusión común entre estar solos y estar vacíos, y puede empujarnos a aceptar dinámicas poco saludables solo para evitar el silencio o la sensación de aislamiento. A esto se suma la tendencia a proyectar en los demás cualidades o recursos que no hemos desarrollado internamente, convenciéndonos de que su presencia es lo que nos completa. También está el hábito de sostener una imagen diseñada para ser aceptada socialmente, aunque ello implique ceder nuestra autenticidad o bienestar. Por último, actúan los patrones inconscientes, que nos llevan a repetir de forma automática comportamientos aprendidos en la infancia o en etapas tempranas, reproduciendo situaciones conocidas aunque no nos beneficien. Cuando estos factores actúan de forma conjunta, se forma una especie de contrato invisible. Aceptamos el malestar como precio a pagar por una seguridad que, en realidad, es ilusoria. Este contrato no se rompe solo con la voluntad, requiere conciencia, autoconocimiento y la capacidad de cuestionar las creencias que lo sostienen. Para Jung, alejarse no es únicamente una decisión visible para los demás, sino un movimiento interno profundo que forma parte esencial del proceso de individuación. Este concepto describe el camino a través del cual una persona alcanza su propia identidad, integrando en un todo coherente las partes luminosas y oscuras de su personalidad, así como sus deseos conscientes y las motivaciones que permanecen en el inconsciente. En la individuación, el alejamiento no se entiende como un abandono arbitrario, sino como la consecuencia natural de un proceso de diferenciación interna. Cuando ciertos entornos, relaciones o actividades dejan de ser coherentes con el yo auténtico, separarse de ellos es un paso necesario para consolidar esa autenticidad. En su análisis del texto taoísta El secreto de la flor de oro, Jung profundizó en cómo la transformación interna no siempre requiere un esfuerzo activo constante. Señaló que, en muchas ocasiones, el cambio más genuino ocurre cuando dejamos de interferir con el curso natural de la psique y permitimos que sus procesos se desarrollen con libertad. A este principio lo denominó el arte de dejar que las cosas sucedan, que guarda una estrecha relación con el concepto taoísta de Wu Wei, la acción a través de la no acción. No se trata de un dejarse llevar sin dirección, sino de una disposición consciente a no forzar aquello que necesita madurar por sí mismo. Este enfoque plantea que hay momentos en los que la intervención directa puede entorpecer el avance, pues la psique tiene mecanismos propios de autorregulación que, si se interrumpen, pueden quedar bloqueados. Aprender a distinguir cuándo actuar y cuándo retirarse para permitir que el proceso siga su curso es parte central del arte de alejarse. Así, no hacer no equivale a inacción total, sino a la capacidad de reconocer que el crecimiento personal a veces exige una pausa deliberada, un espacio para que lo interno se reorganice antes de dar el siguiente paso. De este modo, alejarse se convierte en un gesto tanto de respeto hacia uno mismo como de confianza en la sabiduría interna que guía la evolución psicológica. Jung observó que el inconsciente ejerce una influencia decisiva sobre nuestras elecciones, condicionando incluso las más personales.
Entre los obstáculos que suelen impedir un alejamiento saludable, señaló la tendencia a aferrarse a un rol hasta el punto de confundirlo con la propia identidad. Cuando la función que cumplimos, sea como madre, pareja, empleada o cuidadora, se convierte en la base de nuestro sentido de ser, abandonar el contexto asociado a ese rol puede vivirse como una pérdida de uno mismo. A esto se suma la llamada sombra reprimida, esa parte interna que quiere poner límites o marcharse, pero que hemos aprendido a silenciar por considerarla inapropiada o contraria a las normas que hemos interiorizado. Un tercer mecanismo es la proyección arquetípica, que consiste en atribuir al otro cualidades o recursos que, en realidad, debemos cultivar internamente. Mientras estos procesos inconscientes se mantienen activos y no son reconocidos, cualquier tentativa de tomar distancia es interpretada por la psique como una amenaza, generando resistencia y reforzando la permanencia en lo conocido. Sentir una tensión constante en el cuerpo es una de las señales más claras de que ha llegado el momento de tomar distancia. El organismo suele reaccionar antes que la mente, y si cada encuentro o cada jornada en un lugar específico provoca malestar físico, esa es una alerta que no debe ignorarse. A esta sensación física se suma la pérdida progresiva de autenticidad, la impresión de que hay que modificar lo que se dice o se piensa para adaptarse a lo que se espera, sacrificando así la expresión genuina del yo. También puede aparecer la percepción de que no hay avance, de que el tiempo transcurre sin crecimiento, o peor aún, con una sensación de retroceso personal. A todo esto se añade el desequilibrio en el intercambio. Invertir energía, tiempo o recursos sin recibir reciprocidad acaba erosionando la motivación y desgastando emocionalmente. Cuando estas señales se acumulan, indican con claridad que el vínculo o el entorno han dejado de ser un espacio de desarrollo y bienestar. Jung proponía que, en ciertos momentos, la mejor manera de recuperar el equilibrio no es hacer más, sino detener la tendencia a intervenir de manera compulsiva. Esta idea se conecta de forma directa con el principio taoísta del Wu Wei, que no es inacción pasiva, sino una disposición consciente a permitir que las cosas sigan su curso natural. En el taoísmo, Wu Wei implica actuar en armonía con el flujo de la vida, evitando forzar resultados y confiando en que, si las condiciones son correctas, los procesos se desarrollarán por sí mismos. Jung identificó que la psique humana posee mecanismos de autorregulación semejantes. Cuando la mente consciente deja de interponerse de forma constante, las fuerzas internas pueden reorganizarse y encontrar un nuevo equilibrio. Desde la psicología, este no hacer puede entenderse como una pausa activa, en la que se renuncia a la reacción impulsiva para permitir que emerjan respuestas más profundas y congruentes con nuestro ser auténtico. En lugar de buscar soluciones inmediatas o forzar decisiones prematuras, el enfoque consiste en observar la situación sin precipitarse, lo que abre espacio a una comprensión más clara de lo que realmente está ocurriendo. Esto implica tolerar la incomodidad de emociones que preferiríamos evitar, como la ansiedad, la tristeza o la frustración, y permitir que se expresen sin reprimirlas. De este modo, dichas emociones cumplen su función de informar y guiar, en lugar de ser bloqueadas o distorsionadas. En la práctica, aplicar el no hacer requiere cultivar la capacidad de detenerse antes de actuar, resistiendo la presión interna y externa por dar respuestas rápidas. Es permitir que la decisión madure internamente, como una semilla que necesita tiempo para germinar antes de convertirse en una planta fuerte. Esto no significa esperar indefinidamente o eludir responsabilidades, sino reconocer que la claridad auténtica no se obtiene a través de la prisa, sino de la integración gradual de lo que sentimos y pensamos. Tanto el Wu Wei como la perspectiva de Jung coinciden en que forzar un resultado antes de que esté listo suele generar más resistencia y conflicto, mientras que actuar en el momento adecuado, cuando la comprensión interna se ha asentado, produce cambios más sostenibles y coherentes con nuestro desarrollo personal. Adoptar este enfoque en la vida cotidiana puede transformar la manera en que enfrentamos desafíos y transiciones. Supone pasar de una lógica de control constante a una lógica de colaboración con los procesos naturales de la mente y la vida. Esto no solo reduce el desgaste emocional, sino que también fortalece la confianza en nuestra capacidad interna para adaptarnos y encontrar el camino correcto sin imponerlo a la fuerza. Poner en práctica el arte de alejarse requiere acciones concretas que nos permitan procesar y asimilar el cambio de forma consciente. Una de ellas consiste en llevar un registro detallado de nuestras relaciones y entornos, anotando con honestidad cuáles aportan energía y bienestar, y cuáles, por el contrario, nos agotan o nos restan motivación. Este ejercicio no es un juicio moral sobre las personas o los lugares, sino una herramienta de autoconciencia para identificar con claridad dónde se produce un intercambio nutritivo y dónde existe un drenaje emocional constante. Otra estrategia útil es redactar cartas de cierre.
En ellas podemos expresar lo que no hemos dicho directamente a las personas o situaciones implicadas, sin la intención de enviarlas, sino para leérnoslas a nosotros mismos. Esto ayuda a liberar pensamientos y emociones retenidas, permitiendo un cierre interno que no depende de la respuesta ajena. La visualización del yo futuro también es una práctica poderosa. Consiste en imaginar con todo detalle cómo sería nuestra vida después de habernos alejado de aquello que nos limita. En este ejercicio, es importante observar no solo las imágenes que surgen, sino las sensaciones que acompañan esa proyección, si predominan el alivio, la calma y la ligereza, o si, por el contrario, aparecen miedo e incertidumbre. Ambas respuestas ofrecen información valiosa para comprender qué resistencias o deseos están en juego. Finalmente, incorporar ritos simbólicos ayuda a marcar de manera tangible el final de una etapa. Estos actos pueden ser sencillos pero significativos. Destruir una nota que representaba un compromiso pasado, devolver un objeto que mantenía un vínculo innecesario o reorganizar un espacio personal para reflejar la nueva etapa. Estos gestos, aunque simples, tienen un impacto profundo en la psique, pues actúan como señales físicas de que algo ha cambiado y de que estamos dispuestos a avanzar. Alejarse no siempre significa romper de forma abrupta ni cortar todo lazo emocional. Significa reconocer cuando una situación ha cumplido su ciclo y tener el valor de priorizar la integridad personal sobre la comodidad o la aprobación externa. En palabras adaptadas de Jung, el privilegio de la vida es llegar a ser quien realmente eres. Y ese privilegio no se alcanza quedándose donde uno no puede ser. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo aplicar las ideas de Jung en tu vida, apóyalo con un me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Así podremos seguir compartiendo herramientas psicológicas que realmente transformen tu forma de ver y vivir la vida.